Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al video tutorial de filtración en la industria de alimentos. Mi nombre es Ana María Polanía y soy docente hora cátedra en el programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad del Valle. Bueno, este es el contenido de mi presentación. Tiene un pequeño saludo de bienvenida. El propósito de este video tutorial, una actividad de saberes previos. Vamos a ver unos conceptos básicos del tema de filtración, un organizador gráfico, algunos ejemplos, un video de un filtro prensa, que es un equipo ampliamente usado en la industria. Vamos a ver la clasificación de algunos procesos, una actividad colaborativa que deben de realizar para evaluar la apropiación de los conocimientos, una pequeña evaluación y algunas conclusiones referente al tema. Bueno, entonces reciban todos ustedes un cordial saludo. Este es un video tutorial del tema de filtración del curso Talleres y Laboratorios en Ingeniería de Alimentos 2, que es fundamental para comprender esa operación unitaria tan importante en la industria de alimentos, porque permite proteger la calidad del producto final al eliminar algunas partículas como esporas de moho, levaduras y bacterias, permitiendo garantizar la inocuidad de nuestro producto final. Mi nombre es Ana María Polanía, soy candidata a doctora en Ingeniería y tengo formación como tecnóloga e ingeniera de alimentos de la Universidad del Valle. Cuento con experiencia en el área de calidad e investigación en la industria de alimentos. El propósito de este tutorial es que el estudiante tenga una apropiación de los conceptos relacionados con la filtración, que identifique en qué proceso se puede utilizar esta operación unitaria, cuáles son esos equipos, cuál es la diferencia entre una membrana y otra, y que pueda comprender por qué es importante aplicarlo en determinados productos. Bueno, entonces vamos a realizar esta actividad de saberes previos. Y es una pequeña sopa de letras. Entonces, bueno, por aquí claramente vemos una palabra que dice membrana, hace alusión a lo que se coloca dentro de los equipos de filtración. Por acá tenemos la palabra filtración. Filtración básicamente se traduce en separar, ¿verdad? ¿Qué tenemos acá también? Microfiltración. Ahora vamos a ver cuál es esa diferencia entre filtración y microfiltración. Por acá tenemos otra palabra, bebidas. ¿Por qué? Porque se aplica ampliamente esta operación unitaria en las bebidas, entonces por eso aparece esta palabra por acá. Torta, lo que se forma cuando se acumulan los sólidos. Otra palabra que tenemos por aquí, nanofiltración. Nano nos suena como a pequeñito. Alimentación es lo que se introduce en un filtro. ¿Qué otra palabra tenemos por acá? ¿Será que nos hace falta otra palabra? Permeado. ¿Qué será esto de permeado? Ahora lo vamos a mostrar. Nos queda faltando una sola palabra que sería líquidos. ¿Cierto? Ok. Bueno, pero ¿qué es esto de filtración? ¿Qué traduce? Es una técnica, también se puede traducir como un proceso tecnológico o una operación unitaria de separación. Esa sería la palabra clave. Entonces se hace pasar una mezcla de sólidos y fluidos, gas o líquido, a través de un medio poroso o un medio filtrante. A eso es lo que le denominamos filtro, donde se va a retener la mayor parte del o de los componentes sólidos de la mezcla. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en este beaker, una solución líquida con algunas partículas sólidas. Lo vamos a hacer pasar a través de una membrana y en esa membrana se van a quedar retenidos todos esos materiales sólidos. Finalmente voy a obtener un producto líquido libre de esas partículas sólidas. ¿Cómo lo podemos relacionar con algo de la cotidianidad? Imaginemos que nosotros estamos preparando un jugo de mora. Colocamos agua en la licuadora, colocamos la mora, licuamos y posteriormente que utilizamos un colador. Entonces, ese colador es o realiza esa función de la membrana. ¿Qué va a hacer? Separar. Me va a retener esas partículas sólidas porque se van a quedar ahí en ese colador y yo en mi jarra voy a obtener ese jugo de mora libre de esas partículas, de esas semillas que son indeseables. ¿Por qué? Porque simplemente al consumidor no le gusta sentir o percibir esas semillitas que generan cierto amargo en mi jugo de mora. Entonces, eso sería un ejemplo
cotidiano de lo que es filtración. Esa membrana funciona no solamente en función del tamaño de la partícula, sino también como una separación selectiva. Entonces, algunas sustancias van a atravesar esa membrana, pero otras se van a quedar retenidas allí, se van a quedar atrapadas. Entonces, esa mezcla de líquido con sólido se conoce como alimentación y es lo que ingresa a mi membrana. Lo que logra atravesar se llama permeado. Entonces, a la parte de ese líquido que atraviesa la membrana se le conoce como permeado filtrado y a esa fracción que no atraviesa la membrana se le denomina retenido o concentrado. La filtración, entonces, es ampliamente usada en la elaboración de alimentos y bebidas y se requieren distintos tipos de filtros durante la producción del envasado. Entonces, ¿cuáles serían esos ejemplos de productos que pueden ser sometidos a procesos de filtración durante su elaboración? Acá tenemos el vino. El vino, digamos que pasa por un proceso de fermentación. Durante ese proceso de fermentación, entonces tenemos algunas levaduras y algunos, digamos que partículas que se derivan de esos procesos de fermentación. ¿Por qué yo tengo que aplicar una filtración? Porque necesito retirar esas partículas. ¿Y por qué serían indeseables? Porque me pueden afectar la calidad del producto, me pueden ocasionar o generar reacciones extrañas que van a afectar el nivel sensorial de ese vino. No me va a oler rico, no me va a saber delicioso. Entonces, por eso tengo que aplicar filtración. Algunas empresas utilizan dos filtros, un filtro prensa para retirar esas partículas de gran tamaño y antes de realizar un proceso de empaque, utilizan un proceso de ultrafiltración para retirar esas partículas de menor tamaño y garantizar un vino de excelente calidad. La cerveza también es un producto que es necesario realizar procesos de filtración porque es el lúpulo, que es lo que se adiciona para generar ese sabor amargo en la cerveza, también digamos que puede derivar en otras partículas que no voy a desear porque entonces ya esa cerveza sería demasiado amarga. En los jugos clarificados, esos jugos embotellados que encontramos en el supermercado, que utilizamos algunas pectinas. Entonces, es necesario realizar procesos de filtración para que el jugo, digamos, quede con un sabor y un olor ideal. En procesos como la leche también necesito retirar algunos microorganismos, en procesos como el agua también, algunos minerales son muy pesados, no los podríamos tolerar, el agua nos sabría un poco diferente. Entonces ahí también es necesario procesos de filtración. Vamos a ver entonces este video en donde observamos un filtro prensa, que en inglés también se conoce como case filtration. Ese filtro prensa entonces es ampliamente utilizado en la industria de bebidas. Estas plaquitas metálicas se conocen así como placas o marcos. Dentro se coloca entonces los filtros, que también se conoce como papel filtro, y lo que va a hacer es retener. Miren que ahí parece un jugo de maracuyá, y ahí están retenidas esas semillitas, ¿verdad? Entonces allí en ese papel filtro quedan retenidas esas semillitas y debajo entonces yo tengo mi jugo libre de esas partículas. Para poder que haya esa separación entre esas partículas sólidas y líquidas, entonces este equipo que necesita presión, altas presiones para poder que se haga una separación eficiente. Entonces por eso vemos por acá conectada como una manguerita y bueno, no se muestran las otras partes, digamos, pero es necesario presión. Esos procesos de filtración por membrana entonces se pueden dividir en microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y osmosis inversa. ¿En qué difiere una operación de la otra? En el tamaño de la partícula que cada una logra retener. Vamos a verlo mejor entonces en este organizador gráfico. Tenemos microfiltración que me retiene partículas de tamaño mayor o igual a 0.1 micrómetros. ¿Cuáles partículas son estas? Algunos microorganismos, coloides y glóbulos de grasa y requiere presiones de 0.1 a 5 bares. Ultrafiltración se retienen partículas de tamaño mayor o igual a 0.001 micrómetros, o sea, ya son más pequeñas. ¿Cuáles partículas serían estas? Proteínas y macromoléculas. Si mis partículas son más pequeñas, yo requiero una mayor presión y eso se traduce en un mayor costo. Nanofiltración retiene partículas de tamaño mayor o igual a 1 nanómetro.
como lo son agua, azúcares y sales polivalentes, requiere mayor presión. Ósmosis inversa, entonces voy a retener partículas mayores o iguales a 0.1 nanómetros muy pequeñas, o sea, prácticamente retiene todas las partículas y sales, excepto el agua. Acá, entonces, en estas imágenes vemos claramente esos conceptos. Entonces, microfiltración me retiene los microorganismos, me deja pasar macromoléculas, sales y agua. Ultrafiltración me retiene microorganismos y me retiene macromoléculas. Nanofiltración, azúcares y sales polivalentes. Y ósmosis inversa me retiene casi todas las macromoléculas y sales y solamente me deja pasar agua. Es decir, si yo quisiera desalinizar, por ejemplo, retirarle la sal al agua del mar, el proceso ideal sería ósmosis inversa, porque me permite obtener solamente el agua libre de todas esas impurezas. Actividad de aprendizaje colaborativo. Entonces, en grupos de 4 personas, ustedes van a realizar la siguiente lectura que está aquí en este enlace que dice proceso de elaboración del vino. Damos clic aquí y nos abre en un archivo PDF. Aquí se explica entonces de forma detallada el proceso de elaboración del vino, las etapas de filtración involucradas, así como las membranas usadas. Entonces me van a explicar de forma muy detallada ese proceso de clarificación, qué tipo de filtros se emplean en este proceso, por qué es importante realizar esta etapa, ¿será posible añadir otras etapas de filtración en la línea del proceso? Entonces me van a argumentar. Recuerden buscar en otras fuentes de información, en libros, en artículos o revistas especializadas en el tema. El trabajo debe ser elaborado en documento Word, no debe ser 4 páginas. Deben aplicar normas APA, recuerden citar aquello que no es de su autoría. Vamos entonces a dar clic aquí para que ustedes mismos puedan ver este documento que les digo. Aquí explican claramente, incluso hay un diagrama de flujo muy bueno. Vamos a ver, está un poquito demorado. Entonces acá ustedes van a leer completamente y detalladamente este documento. Ok. Bueno, continuamos entonces nosotros acá. Vamos a realizar entonces una evaluación para ver si aprendimos estos conceptos, si nos quedaron claros. Comencemos. Entonces, ¿cuál sería aquí esta palabra? Pista. Proceso que permite separar microorganismos, coloides y glóbulos de grasa. Entonces, sería un proceso de microfiltración, ¿verdad? Ya lo sabemos. Listo, ok. ¿Cuál sería la segunda? Proceso que permite separar sales mono y divalentes. Solamente permite pasar agua. Entonces, solamente permite pasar agua, entonces sería un proceso de ósmosis. La siguiente, esta imagen pues claramente hace alusión a un proceso de filtración. Es uno de los filtros ampliamente empleados en el proceso de vinificación. Entonces sería un filtro prensa. Y por último, ¿qué tenemos? Proceso que permite separar proteínas y macromoléculas. Entonces sería un proceso de ultrafiltración. Ok, bueno. Como conclusiones, entonces tenemos que la filtración es una operación unitaria ampliamente usada en la industria de alimentos porque va a permitir retirar partículas indeseables. La diferencia entre microfiltración, ultrafiltración y nanofiltración radica en los tamaños de moléculas que van a retener, y los procesos de ósmosis inversa se emplean principalmente para la desalinización del agua. Estas son algunas de las referencias bibliográficas que usé para la elaboración de este video tutorial y muchas gracias. Recuerden que la curiosidad es una de las más permanentes y seguras características de una vigorosa inteligencia. Hasta la próxima.